Hola, este es el video número 2. El primero fue el introductorio que ya se los mandé. Y mientras no coordinemos el día exacto, que miércoles o jueves en la tarde, que son también, de acuerdo a mi agenda, también son los días en que yo puedo con tranquilidad, porque el jueves en la mañana tengo una clase también y que tengo clases en diferentes lados. Y ahora esto de profesor virtual, realmente es increíble, pero trabajamos mucho, ¿no? Y está bien porque este es un buen sistema y el sistema que yo he estado trabajando con otras clases, en la escuela de cine, en la universidad, con otros grupos fuera del país, es que exactamente es así. Grabo el video, en el video mando las tareas y explico qué es lo que quiero y ya nos quedamos este, comunicándonos a través de vía Gmail, vía email, vía los correos y también a través del WhatsApp. Y incluso son libres siempre de llamarme, siempre para cualquier duda, por la calidad del internet. Hay unos que tienen, unos que no, y eso me pasa a mí y les va a pasar a todos ustedes porque es una realidad, salvo los que estén fuera del país, y ninguno del grupo está fuera del país. Toda la gente que tengo aquí con la Compañía Nacional de Teatro, que les vuelvo a decir, para mí es un gusto trabajar para la Compañía Nacional de Teatro por la gente que está allí maravillosa que hace este trabajo. Eh, ya mandé una tarea. Y esta tarea para mí es fundamental. Y es fundamental porque es la base que vamos a tener nosotros para hacer, escribir, desarrollar una obra de teatro. ¿Qué es lo primero para escribir una obra de teatro? Bueno, ¿qué carrizo voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? Hay gente que dice, yo no tengo ideas. Es que tengo varias cosas en la cabeza, me provoca escribir varias cosas. Y en este intento mucha gente se queda porque tiene muchas ideas que considera buenas y muchas ideas que no sabe si desarrollarlas o no. Y este proceso es un proceso que ustedes digan, y esto es muy importante. Ya algo de eso se los hice ver en el material que les adelanté, que quieren comunicar. Esta es una herramienta de nosotros los dramaturgos para comunicar un hecho literario que se va a convertir en un espectáculo teatral. Este es el camino que vamos a hacer. ¿Qué quieren comunicar? ¿Qué les preocupa? ¿Qué tema les inquieta? ¿Qué lo tienen en la cabeza que tú dices, oye, yo tengo ganas de decir esto? Es nuestra forma de hablar con el mundo. Y entonces ese es el tema. El tema es un tema que tenemos dudas, que queremos gritar, que observamos hacia el mundo y vemos que hay una angustia sobre eso, algo que a mí me toca, que me hiere, algo que cuando yo lo escriba sé que lo voy a escribir con la emocionalidad con que uno debe escribir, porque, y sobre todo en el teatro es acción y es emoción, y una obra debe conmover. Lo maravilloso que debe suceder en lo que ocurre en el espacio escénico es que conmueva al espectador, y la única manera que conmueva al espectador es que conmueva al autor. Así que no se escribe con la cabeza, nunca se escribe con la cabeza. La cabeza no sirve para nada cuando uno escribe, solamente para estructurar. Pero nosotros escribimos ni siquiera con las emociones. O sea, ¿con qué escribimos nosotros? Con el instinto, con las ganas, con la rabia, con los deseos, con lo que nos ahoga, con lo que nos despierta a medianoche.
con nuestras angustias, con lo que no decimos, con lo que callamos, con lo que son nuestro mundo interior, con las bromas que nos prisionan, nuestros propios secretos. Es por eso que es muy difícil el arte de escribir, es de seres humanos muy especial. Si no todo el mundo fuera escritor. Pues un día me lo dijo Arturo Uslar Pietri y se lo agradezco. Hace tantísimos años era un chamo y me dijo eso, que la única manera que uno escriba es que escriba con la fuerza interior, sin miedo, porque era una capacidad que teníamos todos los artistas de desnudarnos en el papel, de entregarnos en el papel, de humillarnos casi, con todas nuestras pasiones oscuras, ocultas y maravillosas y secretas y abiertas, ¿ve? Y ese es el acto mágico de escribir. Y por eso es que impactamos al lector y impactamos al público luego, porque nos duele, y si nos duele, nos hace llorar, nos hace reír. Hay un mundo especial, es porque es íntimo, porque eso nos sucede. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es de ustedes, lo que más les angustia. A mí, yo siempre he venido trabajando en los últimos meses, en todo lo que yo escribo, porque una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a escribir cuentos, poesías, ensayos. Yo necesito que ustedes piensen como escritor, son ejercicios que vamos a hacer más adelante, pero el tema que a mí más me ha preocupado y a la cual he estado leyendo muchísima filosofía, pero muchísimo, porque a mí el tema de la libertad me angustia, pero me angustia mucho. Todo lo que escribo es alrededor de qué carrizo es ser libre. Y la única manera que yo logre hacer un escritor maravilloso, puertas abiertas, ventanas sin rejas, a mitad de la calle, es que sea lo más libre que yo pueda. Y es tan complicado porque yo soy yo y ya yo estoy atado a mí, y a mí está atado todas mis creencias, mi forma de ver la vida, cómo fui criado, lo que he escuchado, mis preferencias hasta de alimentos, eróticas, sociales, culturales, mis gustos. Yo estoy atrapado en la basura que tengo en la cabeza. Y sobre si yo escribir con la terrible idea de que el lector y el agente de teatro yo les condiciona un pensamiento, es una cosa de muy mal gusto, porque entonces no estoy escribiendo sino haciendo propaganda, y entonces eso no es una escritura. Ponle que yo sea testigo de Jehová y todos mis escritos van directo o indirectamente a que ustedes piensen como yo pienso religiosamente, o yo soy del Opus Dei, o yo soy devoto de la Virgen de la Caridad del Cobre, y todo va allí inducido a que ustedes hagan, ¿cómo se llama? Que el público inducidos a que crean lo que yo creo. Y una de las cosas maravillosas del arte, espectacular del arte, es que no sirve para nada. Esto a nadie le importa. Y eso es lo que hace maravilloso, porque si le importaran, nos condicionaran, nos presionaran, tendríamos que complacerlo. Pero como esto es una cosa libre, cimarrona, al garete, caminando por las calles sin que nadie te vea, es nuestra mayor ventaja. Entonces, no podemos, el arte, y lo que les estoy diciendo, esto no está hecho para enseñar a nadie. Enseña la escuela, enseña a los maestros, enseña la educación. Nosotros no hacemos nada para enseñar a nadie. Ojo, pero sí mostramos la vida.
y para que la gente reflexione sobre hechos y acciones que van a ocurrir en nuestra historia, en nuestro relato, y le va a suceder a los actores, y van a vivir una vida que va a conmover y nos va a hacer reflexionar sobre algún hecho. Pero no vamos a inducir a un pensamiento, porque eso no es arte como sino propaganda, y sería terrible. Incluso pudiese tener hasta éxito, pero luego eso se diluye, se desaparece, se evapora en el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Y lo que yo creo ahorita, más adelante no va a servir para nada. Todo lo que yo diga ahorita, crea, y lo que asuma que es como una verdad, eso en 100, 200 años es porquería. Porque el pensamiento es dinámico y va cambiando, va cambiando. Basta si yo nada más pongo 200 años atrás, ya nos vamos para el siglo XIX, y era otra cosa la vida. Era otras realidades. El mundo estaba allí, habían esclavos. El mundo cambia. La mujer ni siquiera iba a la universidad, es que pensaban que ni siquiera alma tenía. Quiere decir que 100 años hacia adelante, ¿qué vamos a encontrar? Así que yo sí me aferro a ideas y creencias y quiero plasmarlas, porque quiero manipular a través de lo escrito hacia un público que quiere que crea lo que yo creo. Eso es basura. Sencillamente es basura. ¿Por qué? Porque en 50 y 100 años eso no sirve, el mundo cambia. Las líneas éticas y estéticas del mundo van modificándose. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la idea es algo muy personal que te tiene que tocar, que te tiene que herir. Entonces, no quiero que entonces uses tanto la cabeza con respecto a la idea, porque no. Dice, no, yo he tenido estudiantes que me dicen, yo quiero hablar de la delincuencia juvenil, yo quiero hablar de los problemas de la pobreza en la calle. Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero concientizar a la gente a que hay que ayudar. Entonces, el teatro no está para eso. El teatro no concientiza a nadie. Es que eso es lo maravilloso, porque esto no es una escuela. Esto no está hecho para concientizar a nadie. El teatro básicamente son herramientas de entretenimiento, con la fuerza, la energía y la verdad de una historia y las palabras que te tienen que hacer reflexionar. Y te tienes que llevar una angustia a tu casa. Y te tienes que llevar una angustia al lector. Tienes que llevar una reflexión, algo que les incomode. Eso sí, que los haga pensar, pero no que digan, coño, pero esta gente quiere que yo haga esto. Entonces, un teatro cristiano, un teatro político, un teatro tal cosa. Sí, es posible, todo es posible. Lo hermoso de la vida es que todo es posible, pero es fundamental que no se pongan intelectuales a la hora de agarrar un tema, porque eso no les va a servir, porque en el fondo quieren complacer a una comunidad distinta. Yo tenía un chico en la escuela de cine, de una iglesia, la iglesia bautista, que estaba muy demasiado enredado con su tesis final, porque él no quería complacerse a sí mismo, sino a la gente de la iglesia, que además le bajaba la platica para hacer la película. Y la película terminó siendo un híbrido espantoso de algo que en el fondo a él no le gusta, sino que complace a los otros, ¿ves? Es una forma de prostitución. Complacer a los otros
es una forma de prostitución. Yo no quiero que ustedes complazcan a nadie, sino a ustedes mismos, porque el texto a ustedes es el que le tiene que gustar. ¿Y cómo les va a gustar? Porque nace de ustedes, es un parto. Entonces, la idea es fundamental, porque la idea es decir, oye, ya yo sé sobre lo que escribir, lo que yo digo, mi tema es la libertad, y cada vez descubro que menos libre soy, porque no tiene que ver con leyes, no tiene que ver con política, no tiene que ver con una estructura socioeconómica alrededor mío, tiene que ver conmigo. Porque en la posmodernidad nosotros somos esclavos de nosotros. Nosotros somos el lumpen moderno. Estamos esclavizados a nosotros mismos. Nadie nos esclaviza. Ya no existe el amo ni el jefe. Casi todo el mundo trabaja por su cuenta. Nadie puede vivir de un trabajo fijo, ni aquí, ni en Tangañica, ni en Francia. Esta es la época de los trabajos volátiles, de los trabajos en casa, de los trabajos efímeros. Ya nadie trabaja en lo que se hacía la modernidad, que era un trabajo en un lugar, 30 años, que te jubilara y vivir de eso, que era lo que le llamaban la modernidad sólida, que es Zygmunt Bauman, que es un filósofo polaco, ha elaborado una cantidad de tesis que se llama la modernidad líquida. Es decir, en este momento la gente pasa a través de la vida más de 14 trabajos. Y la gente trabaja 2 y 3 veces. Y si tiene un trabajo fijo que gana 3 lochas, sabe que por ahí no puede vivir. Además no se desarrolla como ser humano en el trabajito de las 3 lochas. Tiene que hacer un trabajo distinto que lo nutra. Y entonces hemos sido esclavos. Nosotros somos esclavos del trabajo y esclavos del conocimiento. Entonces, menos libres somos, menos libres porque las amarras ahora son nuestras. No tenemos un jefe tirano, porque los jefes tiranos nos vamos a los 2 días, se acabó. Y buscamos nuevas alternativas. Es decir, que el mercado de trabajo ya no es estable, nadie se queda en ningún sitio por mucho tiempo. Y ese es un tema que a mí me persigue, la volatilidad del mundo contemporáneo. Ese es mi tema. Ahora, ¿cuál es el tema de ustedes? ¿Qué les angustia? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les carcome el alma? ¿Qué los persigue? ¿Qué los hace en silencio? ¿Qué callan? ¿Qué no pueden decir? Griten con la palabra. Este es el primer proceso maravilloso de escribir. Sobre la búsqueda de este tema, y el tema, como ya yo les escribí, es una palabra, es la obesidad, es la soledad, es la libertad, es el aborto, es la pobreza, los viajes espaciales, es la tristeza, es la depresión, es el cáncer, es el Alzheimer, que yo voy a desarrollar una obra más adelante sobre ese tema porque mi mamá murió de Alzheimer, y enfrentarme todo el proceso de la muerte de mi madre es tan duro, no solo para ella, sino para mi amor, que no había manera de reparar los dolores que habían entre ella y yo, entre los silencios y yo, hasta que dejó de reconocerme y no sabía quién yo era, y yo sí sabía quién ella era, hasta el último momento. Y ese proceso me come todavía, me comen sus silencios, sus mundos inventados, todo eso. Y ese es un tema que yo tengo para desarrollar, el Alzheimer. ¿Por qué? Porque me dolió. Y como psicólogo he atendido en este año a 2 amigos míos muy personales cuyas madres se murieron con Alzheimer, y pude ver igualito esos procesos de soledad, de preguntarse, de tener dudas, de decir si estoy haciendo lo correcto, y luego enfrentarse a la muerte, de una muerte que ya estaba anunciada. Ese es un tema.
Ahora, ¿qué decir luego? Que esta es la parte de la idea. Oye, yo quiero desarrollar este tema por esto, y hacen un párrafo y escriben de por qué yo quiero desarrollar esa historia. Ya al tener claro qué es lo que ustedes quieren escribir, empecemos a escribir. Empecemos a escribir y entonces ahí vamos a ir avanzando en que vamos a hacer una premisa que va a ser la semana que viene, trabajaremos la sinopsis, trabajaremos el hilo argumental, trabajaremos el protagonista, el antagonista, los personajes secundarios, vamos a escaletear la obra de teatro y la vamos a desarrollar. Y vamos a pensar, y posiblemente en cualquier momento vamos a hablar de lo que es un espectáculo teatral. Porque ustedes tienen que conocer, y supongo que los que no, y ahí nos intercambiaremos, y yo les mandaré el escenario, porque el escenario va a ser nuestro mundo idílico para desarrollar nuestra historia. Nosotros vamos a poner a la gente a soñar, vamos a cerrarle los ojos, se los abrimos y los vamos a meter en nuestro mundo especial. Escuchen, mientras más ajeno, distante, separado de la realidad, es mucho mejor. Es mucho mejor. Mientras es más Alicia en el país de las maravillas, mientras el mundo es más mágico, mientras las historias es más insólita, es mucho mejor. Es mucho mejor para el lector y mucho mejor para el público. El público no va a ver allí un noticiero y que le digan lo que es la realidad real, lo que ve cuando prende el noticiero de los canales, viendo lo que sucede. No, va a ver lo que no sucede, va a ver lo que no es, va a buscar una alternativa distinta y paralela de lo que sucede en el mundo. Esa es la magia del teatro. El teatro es un hecho mágico. Entonces, y el teatro es un lugar de lo insólito. Y entonces, mientras más insólito, mientras más extraño, mientras más inesperado, mientras más lejos de la realidad estemos en el teatro, eso se lo va a agradecer el público. Por lo tanto, yo necesito de su demencia, necesito de su mundo ilógico, necesito de eso que los despierte y los aterra, necesito de eso que donde nadie los comprende, necesito que sean los locos de la casa, necesito que sean los más desquiciados de la cuadra, necesito que sean los solos del universo, porque de eso va a estar construido el mundo de los sueños. Ser escritor es un hecho maravilloso, porque es un hecho liberador para nosotros y un hecho de atraparlos, envolverlos, meterlos en nuestro universo y luego hacerlos crecer, porque la obra de teatro va a tener que tener un final. Y siempre hay el final, hay 3 tipos de final. Más adelante hablaremos, y yo aquí se los adelanto. Cuando el protagonista, y ya hablaremos mucho del protagonista, cuando el protagonista, el que cuenta la historia, el papá de los helados, el que conduce todo este carro del comienzo hasta el final, cumple su cometido. Cuando no lo cumple, cuando se queda a mitad de camino, cuando se enfrenta a sus demonios y lo vence, pero sabe que lo intentó. Lo intentó. A veces lo intentamos. La vida es así. A veces no se nos dan las cosas. La vida es así. Y si presentamos eso sobre el escenario, conmueves al público. Se les caen las medias, vuelan las pantaletas, saltan las lágrimas, llegan los asfixias. Eso es lo que queremos. Vienen las sonrisas nerviosas, porque a veces las cosas no se nos dan. A veces lo que más aspiramos de la vida no se nos da. Entonces a veces al protagonista se le da, pero a veces no se les da.
pero a veces queda el final abierto. A veces la vida es así. Hay a veces adiós que son hasta luego. Hay a veces yo te veo mañana y más nunca regresan. A veces la vida es por la mitad. Hay finales que tú dices, wow, qué desconcierto. Dios mío. Es que me recuerda de mi vida de mierda. Wow, que a mí las cosas no se me dan nunca. Es que el problema mío es que nunca se me da. Siempre me quedo a mitad de camino. Eso sucede también en la vida. Y es allí donde el teatro no enseña, sino que hace reflexionar al público. Y cuando el público, como decía Tennessee Williams, yo hago teatro no para que me aplaudan, no me interesa, eso no es un circo, vayan a aplaudir monos, vayan a aplaudir yo no sé qué, este teatro de vodevil donde sale una loca pegando gritos y a todo el mundo le gusta. No, decía Tennessee Williams, yo quiero un teatro que a mí no me aplauden, sino que la gente dice, wow, yo necesito conversar de lo que vi. El mismísimo Stanislavski decía que la diferencia de una obra buena y de una obra mala era la siguiente. La obra buena, la gente terminaba y la gente, ¡bravo! 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 Así no le gustara. La gente es muy hipócrita, maravillosamente hipócrita y aplaude. ¡Bravo! ¡Bravo! Salen y dicen, vamos a comer por allí. Esa es una obra buena. Una obra extraordinaria, ¿saben cuándo es? Por cierto, la obra buena es mala. ¿Saben cuándo es una obra extraordinaria? Y esto lo decía Stanislavski. Cuando termina la obra, aplaudes, sale y van una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, silencio, y dice, oye, vamos a comer algo, necesito hablar. La reflexión, el monstruo de la reflexión, algo que le sembramos, las dudas a través de estos finales, a través de lo que sucedió, a través del viaje del protagonista, a través de la historia, a través de los diálogos, a través de todo ese mundo irreal, mágico, pero verdadero, va a ser la gran experiencia del teatro. Bueno, cierro aquí y gracias. Esta es la aventura que así vamos a estar trabajando hasta que coordinemos ese día que nos vamos a ver o seguimos en contacto. Mientras tanto yo les sigo mandando este material así para ir avanzando. Ya tienen tarea y yo voy a seguir colocándoles tareas y voy a seguir mandándole material didáctico. Gracias por escucharme, gracias por esta aventura, gracias por confiar en mí y escritores, a escribir.